y decir el día de hoy, Señor, hasta ahora te damos muchísimas gracias por la vida de Luisita, Señor, gracias por el tiempo que le has dado el día de hoy para que pueda compartir de sus conocimientos, de su sabiduría y lo que tú le revelas en tu palabra, Señor. Te damos muchísimas gracias, te pedimos por nuestros corazones que sean receptivos a tu palabra, a tu amor y tu misericordia, Señor. Declaramos bendición para su vida, para su casa, para su familia, Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Realmente qué momentos tan emotivos. Tocan, ¿verdad? Las cuerdas del alma. Yo me siento sumamente honrada al acompañar la bandera de Guatemala. La verdad es que conmovió mucho mi corazón y dije, voy a necesitar unos segundos para respirar, para inhalar y exhalar. Porque todos sabemos, ¿verdad?, la importancia que tiene la nación, que tiene la tierra, donde Dios lo ha colocado a uno, ya sea porque nació ahí o Dios lo trajo para llevar a cabo su vida. Máxime yo que me siento tan privilegiada que Dios me ha dado tantas bendiciones, ¿verdad? Un hogar, un esposo. Yo siempre le he dicho a Rosy, el Señor ya cumplió conmigo. Si algo yo anhelaba como persona, como ser humano, era tener un hogar estructurado. Ese era el anhelo de mi corazón. Tener un esposo, unos hijos, que mis hijos tuvieran a su papá, lo que yo no tuve, ¿verdad? Y Dios me lo dio. Y por eso yo al Señor le digo, tú conmigo ya cumpliste, ahora yo estoy en deuda contigo, porque yo muchas cosas te debo todavía por hacer. Pero así como el poder identificar que Dios lo lleva a uno a un lugar, a una tierra, a un lugar donde llevar a cabo sus actividades diarias, porque pues ahora mencionamos la tierra, ¿verdad? Una nación, pero igual es el lugar donde Dios nos coloca para servir, para laborar, para, en fin, hacer todas nuestras actividades. Esa es la tierra de bendición. Y eso es de lo que estamos hablando en este mes, tanto de la patria, así como del lugar donde Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros para llevar a cabo nuestras actividades. Y saben que cada punto del programa, lo que experimentamos en esta mañana, pues son notas muy especiales que Dios coloca. Al ver ese video de Iracema, la más sorprendida fue Iracema, porque ella me lo envió. ¿Y cómo iba a desaprovechar la oportunidad de poder, como decir, listo, aquí está? Ella voluntariamente. Siempre se le dice que el poema de Tecunumán y que no sé qué. Y son experiencias que los líderes han tenido cuando han escuchado alguna interpretación de Iracema. Y toca las fibras del alma, ¿verdad? Del corazón. Y entonces, y ahorita ella voluntariamente envió el video. Yo dije, ay, tan linda. Y yo sabía que se iba a sorprender. Pero díganme si no, qué punto tan bonito. Y la cereza en el pastel, ¿verdad? El poema de Elizabeth, que eso pues nos llena, porque como hemos estado hablando últimamente, el ver a los jóvenes, las siguientes generaciones que sigan cultivando los valores cívicos, el amor a la patria, en fin, o sea, todas estas cosas, por eso es que les digo que llenan nuestro corazón y así cada detalle. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué los tres pastores ahí llevando el pabellón de la bandera? Pues fue también algo que el Espíritu de Dios colocó como una muestra de que aquí estamos los tres echándole para adelante, como dicen acá, postrando nuestras vidas delante de Dios, aceptando de pronto los desafíos y de pronto lanzándonos a cosas que para nosotros pueden ser, valga la redundancia, desafiantes o nuevas, pero ahí vamos y Dios ha sido tan lindo que ha respaldado todo. Era como ese sentir del Señor. Aquí estamos representando el Distrito Central, ¿verdad? Honrando a Dios
y honrando a la nación, honrando a Guatemala. Así es que no crea, todo Dios va dando un significado, hay un simbolismo, ¿verdad? En él. Me siento muy honrada al lucir este día. Es el proyecto de una industria, está en proyecto, y me honraron a mí para decirme que lo luciera el día de hoy. Y clamo a Dios para ser tierra fértil, y así como hemos estado escuchando testimonios de ustedes, ¿verdad? De cómo el Señor les bendice, les abre camino de pronto donde no lo hay, pero Dios les respalda y les bendice, y yo clamo al Señor para que esta empresa, pues Dios pueda ir delante también, ¿verdad? Abriendo el camino y dando la bendición para sus hijos, porque eso es lo que Dios tiene para su pueblo. Y creo que ya me pasó un poquito, ¿verdad? Las emociones encontradas que tenía, contándoles pues estas experiencias. Y seguimos entonces en esta mañana con lo que estamos hablando acerca de la tierra de bendición. Y yo puse como título, ¿eres tú tierra de bendición? Cada uno de ustedes son una tierra de bendición, dentro de la tierra de bendición donde Dios les ha colocado. Y cuando nosotros recordamos la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 31, dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y quiero detenerme en esa oración pues tan conocida. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y yo quiero en esta mañana recordarle a usted, primero, que todo lo que Dios hace es bueno. Y eso quiere decir que usted, que fue creado por Dios y ahora es un hijo o una hija de Dios, es bueno, de acuerdo al sentir en el Espíritu de Dios. Y Dios ha pensado en darle a usted lo bueno, cosas buenas en su vida. De pronto pueden haber desafíos, dificultades. De pronto puede haber lo que son las bendiciones disfrazadas, que es una frase que yo escuchaba hace mucho tiempo. ¿Y cómo así? Situaciones que se presentan de primas a primeras en nuestra vida y no las entendemos. O de pronto nos estremecen, o de pronto no nos gustan. Mas sin embargo va pasando el tiempo y el Señor va revelando propósitos. Y que si eso no hubiera sucedido, otra situación diseñada por Él no se hubiera dado. Y pueden haber situaciones muy fuertes, realmente situaciones que de pronto sentimos que rompen, que estrujan nuestro ser. Y que quizá toda la vida tendremos esa huella de esa situación que se dio. Mas sin embargo, Dios va mostrando propósitos maravillosos, objetivos alcanzados, bendiciones derramadas sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hace es bueno. La intención y los planes de Dios es que sus hijos disfrutemos de todo lo que Él ha designado para nuestra vida. ¿Cuál es una de las dificultades que a veces se presentan? Que peleamos mucho. Es que no me gusta, es que mejor esto, es que mejor hubiera sido de otro color. Un día le recordaba a las damas una frase que yo le escuché a Rosy hace muchos años, y me quedó grabada. Tal vez algunas de las damas que están acá la escucharon y la recordarán. Y ella en un momento dijo, mire, nuestra naturaleza, dando a entender nuestra naturaleza pecaminosa, de pronto se revela tanto que si el Señor Jesucristo nos dijera, yo llego mañana a tal hora en su segunda venida, seríamos capaces de decirle, no Señor, mañana mejor no, porque fíjate que yo tengo tal cosa que hacer y a esa hora mejor no Señor, mira, no sería o más temprano, quizás más tarde, porque a esa hora no Señor. ¿Somos tan capaces? En nuestra naturaleza somos capaces.
Y a veces sucede eso, cuando Dios está mostrando la bendición, de pronto pues es un desafío, es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer, es algo nuevo. A veces adolecemos de resistencia al cambio y entonces hay cosas por las que batallamos. Ojalá batallemos solo en nuestro interior y no con Dios. Porque si una cosa yo tengo clara y sé que ustedes también, pero creo que la debemos de tener como regla de oro en nuestra vida, no peleemos contra Dios. Primero porque salimos derrotados. Y Él es tan bueno y tan perfecto y tan grande. Ha sido tan amoroso con nosotros que no se merece que tengamos para con Él actitudes equivocadas. Entonces una regla de oro debe ser, bueno, Señor, a mí esto me es difícil, pues ayúdame a asimilarlo, a procesarlo, a entenderlo. Y guárdame de no caer en la tentación de enojarme contra ti, por ejemplo, ¿verdad? O así cada quien dependiendo de lo que tiene la tendencia en su naturaleza. Pero recordar entonces que Dios lo que quiere es que nosotros disfrutemos todo el diseño de nuestra vida. ¿Ve? El factor clave en la vida es hallar la gracia y el favor ante los ojos de Dios, porque todas las cosas provienen de Él. Entonces nosotros necesitamos encontrar esa gracia y ese favor de Él. Y Él es quien nos da la sabiduría, quien ha planeado nuestra vida, y como es un plan divino, solamente lo podemos alcanzar a través de su gracia. O sea, a veces nosotros pues nos dicen, bueno, Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, es cierto, pero ¿cómo puede cumplirse? ¿Cómo se puede hacer realidad en mi vida ese plan perfecto y maravilloso? Yo necesito de la gracia de Dios, del favor de Él. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es la capacitación divina que nos da, para hacer su voluntad agradable y perfecta en esta tierra. En otras palabras, la gracia de Dios es la que nos ayuda a vivir en este mundo, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, nos da inteligencia, nos da discernimiento, y todas estas cosas a través de quién las podrá hacer, a través del Espíritu Santo. Pero es necesario que tener a Cristo en el corazón. Y ya estando, le agregaría, ya estando en los caminos del Señor, ya conociéndolo, conociendo la palabra, llevando una vida de oración, una vida de ayuno, en fin, todo lo que tenemos que vivir, experimentar, cumplir, porque está escrito en la palabra para nuestra vida. Todo esto nosotros debemos entender que además de hacerlo con ese gozo, con ese agradecimiento, debemos recordar entonces que nosotros no vivimos nuestra vida en esta tierra, sino que vivimos la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y la palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es un desafío, como les digo, hay cosas que de pronto no nos van a gustar. Y a veces uno se divierte, y ya les he compartido a ustedes cuántas cosas que hoy hacemos en el Señor, cuando no lo teníamos a Él en nuestro corazón, no nos gustaba. No nos gustaba cantar alabanzas, no nos gustaba hacer palmas. Yo dije que yo nunca le iba a dar clases a nadie, yo no iba a enseñar a nadie. Sí. Y yo digo, Dios mío, por eso es que, bueno, gracias al mismo Señor uno hoy puede decir, mi vida sin Cristo era tan diferente a lo que ahora vivo, ¿verdad? Pero qué maravilloso es poder tenerlo a Él. Y cuando ahora a mí, pues ya esto ya se los he compartido a ustedes, cuando ahora a mí alguien me dice, mira, es que yo eso de hablar en público, ¿ok? Yo digo, uy, pregúntanos a todos los que estamos aquí presentes, podría decir yo a quién le gustaba hablar en público. Creo que a la mayoría no. Yo creo que a Iracema sí le gustaba hablar en público. Es cuestión de temperamento, ¿verdad? Eso sí lo logramos entender. Yo creo que a Ilse también. Es cuestión de temperamento, ¿verdad? Pero a otros nos cuesta un poquito.
Pero sea lo que sea, el proceso que Dios hace en nuestra vida es para que lo disfrutemos, para que nos gocemos en eso. Para poder gozarnos y disfrutarlo, tenemos que estar agradecidos. Entonces, si queremos aplicar alguna disciplina, es el dar gracias, por ejemplo. Dar gracias por la vida, dar gracias por la persona que soy. Especialmente el regalo que tenemos es que el Señor esté con nosotros. El tesoro más grande que tenemos es que Cristo esté en nuestro corazón y por Él la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Ese es el tesoro más grande que tenemos. Y la añadidura, el agregado, es la vida eterna, que nos permitirá gozar de ellos por la eternidad. Algunas claves para ser receptores de la gracia de Dios. Yo anoté 3 puntitos. El primero, la humildad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que la gracia la da a los humildes. Esto lo dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 6, por si usted lo quiere anotar por ahí. El punto número 2 es ordenar nuestra conversación rectamente. En el Salmo 45:2 hay una frase que dice: la gracia se derramó en tus labios. Habla directamente del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto trasciende a cada uno de nosotros como hijos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo y que el Señor Jesús habita en nosotros. Dice que su gracia se derramó en nuestros labios. Si esto es así, ¿cómo deben ser los dichos de nuestra boca? ¿Cómo debe ser nuestro hablar? Debe ser grato al oído de los demás. ¿Por qué? No por la labia que se tiene, ¿verdad? Sino es por la que irradia la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Por tanto, son palabras que fortalecen, deben ser palabras que fortalecen, deben ser palabras que den consuelo, deben ser palabras que edifiquen, deben ser palabras que corrijan en el momento oportuno y de la forma adecuada, porque así es. También hay correcciones, pero deben estar impregnadas del amor de Dios, porque también debemos aplicar un proceso de formación, por ejemplo, ¿verdad? Para con los hijos, para con los alumnos, en fin, para las personas que están alrededor de nosotros. El tercer punto es caminar en el temor del Señor, el cual es el principio de la sabiduría. Y en el libro de Job, en el capítulo 28, hoy no le di a Juan José los versículos para que los pusiera atrás, la verdad se me pasó, pero dije, mis hermanos traen su Biblia, entonces la vamos a buscar. Job 28, dice de la siguiente manera, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Es clave caminar en el temor de Dios. Es ese respeto, ese tomarlo en consideración, tomar en cuenta las cosas que Él ha asignado, ha destinado, ha colocado en nuestras vidas o ha dejado plasmadas en su palabra para que nosotros las vivamos, meditemos en ellas de día y de noche para que nos vaya bien en la vida. La intención de Dios es ayudarnos a salir adelante. Y la verdadera bendición, como les decía, es que Él está con nosotros. Las bendiciones vienen de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Cada vez que yo anoto estas cosas, o uno se pone así a estudiar lo que Dios dice en la palabra, o lo que a través del Espíritu de Dios le va diciendo a cada quien,
uno se va dando cuenta que la vida cristiana es una elaboración de diferentes aspectos. No es solamente, sí, ya como que por arte de magia, ¿verdad? Ya todo está dicho, porque lo ha dicho el Señor, Dios Todopoderoso en su palabra, son los dichos de su boca, y listo, pues ya como por arte de magia se van a dar en mi vida. Él tiene la potestad, la libertad y la autoridad de derramarlo sobre cada uno de nosotros, sus promesas, sus bendiciones, los dichos de su boca. Pero nosotros debemos entender lo que a nosotros nos corresponde el poder hacer. Primero, que Él sea lo primero en nuestra vida. Amarlo, por ejemplo, con todo nuestro ser. Buscarlo día a día. Lo que les acabo de decir, las bendiciones pueden llegar como resultado de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces, es tomar en cuenta todos esos consejos que nos da a través de la palabra y ponerlos en práctica. Recibirlos, aceptarlos, absorberlos y ponerlos en práctica. Porque de pronto una persona puede tomar una decisión y los resultados no sean tan gratos y después se enoja de por qué las cosas no salieron bien. Pero en el comienzo le preguntó a Dios qué era lo que quería que hiciera, si esa decisión que tomó estaba guiada por el Espíritu de Dios, estaba en común acuerdo con Dios con relación a eso, y de pronto resulta que no. Entonces, ¿cómo se puede esperar un buen resultado, un fruto, si no tomé en cuenta a Dios? Con esto no pasamos por alto que en la vida se presentan situaciones inesperadas, que no nos imaginamos. Como les decía, que de pronto nos golpean, y duro. Pero cuando se dan situaciones así, lo mejor que uno puede hacer es darle la oportunidad a Dios de que se manifieste y que Él vaya haciendo en mí, operando en mí lo que es necesario hacer, si es sanidad, si es impulsarme nuevamente a seguir adelante en la vida, si es motivarme en mi voluntad, lo que sea necesario, pero permitirle a Dios que actúe en nosotros y luego nosotros escuchar su voz y obedecer y poner en práctica lo que Él nos va indicando y dar tiempo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Depositar mi vida en las manos de Dios, confiar. Dios demanda de nosotros que confiemos en Él. Es necesario que quien a Él busca, le busca, crea en Él, confíe en Él y le dé el tiempo para poder actuar en la vida. La tierra que Dios nos da es buena y deseable, y para esto podemos ir y recordar lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, versículos del 7 al 10. Y cuando lo estemos leyendo, ahí donde usted lo está leyendo en este momento, se ponga a pensar, póngase a pensar que esto es lo que a usted Dios le ha dado. Versículo 7, Deuteronomio 8 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y miel. Seguimos leyendo, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Al leer estos versículos como un paréntesis, ¿no piensa usted que así es Guatemala? Tal como la describe. Pareciera que nos está describiendo a Guatemala, ¿verdad? En todo. Entonces, ¿por qué diríamos en esta mañana
¿Por qué podemos empezar hoy? Aunque lo hayamos hecho todos los días de nuestra vida, de ayer para atrás. Confiar, creer, declarar que Guatemala es así, primero. Y luego, declarar, confiar y creer que su familia, que su negocio, que el lugar donde usted estudia, que el lugar donde usted trabaja, que nuestra iglesia es una tierra bendecida por Dios y que Dios se encarga de dar los recursos necesarios para poder vivir. ¿Para qué? Dice, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. De pronto, el mes de septiembre, cuando generalmente hablamos de la nación y de la tierra donde Dios nos ha colocado, es una oportunidad, un momento de recordar que tenemos que estar haciendo esto todos los días del año, declarando bendición sobre el área donde trabajo, el lugar donde Dios me ha colocado. Y declararlo cada día, es tierra de bendición. Y entonces, ¿qué pasa con las dificultades? ¿Y qué pasa entonces cuando se aprieta realmente el bolsillo? Cuando hacen falta muchas cosas, porque se viven esos momentos también. En esos momentos hay que seguir viendo a Dios. Hay que seguir declarando la bendición. En un curso que estuvimos tomando los tiempo completo, a mí me llamó la atención un día la reflexión que dio la líder del grupo en el que yo estaba ubicada. Y ella dijo, miren, en la palabra del Señor se habla de los pobres. Lo menciona en diferentes pasajes, pero nunca dice que la pobreza sea mala. Y yo me quedé, sí, o sea, habla de que es un sector, digámoslo así, real, que hay, como que dijéramos en la sociedad, ¿verdad? Un sector tal vez con menos recursos, digámoslo así, pero no es que precisamente diga que sea malo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues naturalmente nosotros podemos ver que habrá personas con diferente ingreso o posesión de recursos, digámoslo así, unos más quizá y otros menos. ¿Y a quién Dios puede bendecir? A todos. El que tiene una buena cantidad de recursos puede clamar y buscar a Dios y pedir la presencia de Dios en su vida y la bendición de Dios en su vida, así como la persona que tenga menos recursos, de igual forma Dios va a bendecir. A mí eso me quedó sonando porque dije, bueno, Señor, si yo he tenido algún esquema equivocado en cuanto a eso, ¿verdad? A ver el contexto, pues ayúdame a cambiar, a ser diferente, porque me quedé pensando, sí, la palabra lo habla de un sector que es real. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es real que en la vida pueden haber momentos difíciles, donde se derraman lágrimas, donde de pronto se pueda sentir impotencia, donde de pronto se pueda tener desesperación. Pero la solución ahí está. La medicina ahí está. La fuente de provisión ahí está. ¿Y quién es? Es Dios, que está en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Entonces somos nosotros los que tenemos que recordar esto y aplicarlo y vivirlo. Y si no lo sabíamos, pues cambiar de pronto el esquema que teníamos en nuestra mente o en nuestra vida. Y entender que Dios todo lo ha hecho bueno. Y dentro de eso está toda su bondad que la diseñó para que se manifestara en nuestra vida. Algo que también nosotros debemos darnos cuenta es que en el mundo el enemigo siempre tratará de apartarnos del camino o de la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Una de las cosas que debemos hacer es confiar en Dios en cuanto a nuestras finanzas. Esto no podemos dejarlo a un lado. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto quiere decir que nosotros debemos confiar en Dios y tener la libertad de ofrendar y tener la libertad de diezmar.
y hacerlo con alegría. Porque qué gratificante es dar cuando Dios nos dice que demos. ¿Cómo así? Bueno, me imagino que usted habrá tenido la experiencia que en algún momento Dios le pone en su corazón, mira, dale tal cosa a tal persona. Puede ser un mercado, o sea, una provisión de alimentos. De pronto puede ser que le dijo una cantidad de dinero y resulta que esa persona lo necesitaba para poder hacerse un examen médico, o qué sé yo, o ya no tenía para darle de comer a su familia y con eso fue la provisión para poder hacerlo. Y qué gratificante, qué satisfactorio es cuando obedezco a Dios en esas cosas. El desafío más grande es hacerlo para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay alguien que está interesado en que se desfigure los principios establecidos por Dios. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, el versículo 29, se lo puedo leer acá y dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Quién es el levita? Es aquel que está apartado para el servicio exclusivo de Dios. Y da a entender, usted puede leer lo que dice la palabra, y da a entender que esa persona que está apartada exclusivamente para servir a Dios no cuenta con ciertos beneficios que el resto de la población cuenta. Entonces, al levita le toca vivir confiando en que Dios le dará la provisión, y Dios se encarga de ir tocando el corazón, porque eso es del corazón. Pero está escrito en la palabra. ¿Por qué lo mencioné yo? Yo siempre le he dicho, le he compartido a mi esposo, a Juan, que cuando se habla de Malaquías 3:10, que habla acerca de los diezmos, ¿verdad? Que a ver si el Señor no abrirá la ventana de los cielos cuando se lleven los diezmos al alfolí. Pero yo le digo a Juan, fíjate que a mí el versículo que me toca, eso es una realidad, definitivamente no quiero decir que no es cierto, pero a mí me toca mucho el versículo 11, cuando dice que el Señor va a proteger el fruto del trabajo, de las manos, que el Señor lo va a guardar. Entonces no es tanto, yo creo, pues el Señor dice en el versículo 10, pruébame, pero yo creo que no es necesario que nosotros probemos a Dios. Pero qué bendición la que Él dice, yo cuidaré. Yo digo, son como las vitaminas, como las vacunas, que protegen la fuente material, del ingreso material, para que el devorador no la toque, no la dañe. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que vivir para poder experimentar la bendición de Dios y para poder crecer, para poder prosperar, para poder ser multiplicados incluso. Eso es muy algo que el Señor ha diseñado para su pueblo. Ahora, ¿qué hace Dios con nosotros, con todos nosotros? Él nos alimenta. ¿Cómo lo hace? Bueno, debemos creer en el conocimiento de Dios para no desviarnos, ya que el mundo siempre va a tratar de alejarnos de los planes de Dios. Y en la medida que crecemos, necesitamos un alimento diferente. ¿Cómo así? Necesita usted, con el tiempo que tiene de estar caminando con el Señor o de haberlo recibido en su corazón a Jesucristo, hoy necesita un alimento más sólido, más consistente. Ahora ya no es solo leer así como de pasadita la palabra de Dios. Hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que ver qué es lo que Dios me está dando a mí. De pronto hay que tener la cita de edificación personal, asistir a la célula, asistir al grupo de crecimiento, a la academia. Pregúntele a los estudiantes de la academia cómo están con las tareas. Esta semana las tuve en célula porque les dejaron una tarea. Entonces fue como que, pues reunámonos en célula, nos reunimos por Zoom una noche para
llevar a cabo lo que es la tarea. Va pasando el tiempo y nosotros necesitamos más del Señor. Necesitamos conocer más de Él. Porque las tempestades del mundo cada vez son más fuertes. Y el devorador está tratando de derribar a hijos de Dios que pierdan esa firmeza espiritual. Está tratando de que den marcha atrás, que se agoten y, como dice corrientemente, y tiren la toalla y se den por vencidos. Ya no quieran seguir adelante caminando con el Señor. Está tratando de poner muchas cosas para tratar de apartar a los hijos de Dios del camino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que nosotros nos reafirmemos cada vez más. Hace poquito teníamos una en el devocional de los tiempos completos. Y Auri nos hacía una reflexión acerca del Salmo 23. Y yo le contaba a Juan, le decía, mira, en mi caso, cuando mi mamá recibió a Cristo en su corazón, lo primero que hizo fue comprarnos una Biblia a mi hermana y a mí, nos la mandó hasta empastar y les puso nuestro nombre. Yo todavía tengo ahí mi Biblia, yo tenía 13 años de edad. Ahora ni se ponga a pensar cuántos años puedo tener, pero han pasado varios años. Pero el asunto es que yo le decía a Juan, ese salmo fue lo primero que mi mamá me puso a leer. Y bueno, yo obedecía y lo leía. Pero yo tuve una experiencia, me acuerdo de la situación que en aquel tiempo estaba mi tierra. Hubo un momento de mucho pánico para mí. Y mi mamá creo que me vio tan mal que yo estaba hasta temblando de miedo, que agarró mi Biblia y me dijo, tome, lea el Salmo 23, el que siempre me ponía a leer. Y yo empecé a leerlo y me temblaba la mandíbula del miedo que yo sentía. Y empecé así, que hasta como dicen en las caricaturas, como que me tronaban los dientes. Y lo empecé a leer y en la medida que lo leí, fue entrando la paz en mi corazón. Pero ¿sabe qué aprendí a través de esa experiencia? Que en todo momento uno tiene que acudir a Dios. Que en todo momento uno tiene que acudir a la palabra. Y eso va cimentando o va fortaleciendo esos cimientos de nuestra vida. Y estamos viviendo tiempos donde el devorador quiere atacar nuestros cimientos. Y es necesario que nosotros acudamos a no dejar de congregarnos, a alabar a Dios, a leer la Biblia. Ahora hay esos recursos tan favorables, la verdad, que nos mandan el devocional en audio, que nos mandan el devocional para leerlo, que podemos tener nuestros tiempos de alabanza y de adoración ahí metiéndose en la plataforma que sea y escuchando ustedes la música. Tenemos todos los recursos. ¿Y para qué los tenemos que usar? Para estar fortalecidos. Y les contaba que Auri nos hizo esa reflexión en el Salmo 23. Y me vinieron muchos recuerdos a mi memoria de experiencias, de situaciones vividas donde el Salmo 23 fue respuesta. Pero a lo que quiero llegar es que hoy todos nosotros podríamos decir, ay, pero ¿quién no se sabe el Salmo 23? Quizás es de los primeros salmos, ¿verdad? Pasajes de la Biblia que nos hicieron leer. De pronto diga, ¿cuánto tiempo mi Biblia estuvo ahí abierta? En el Salmo 23, hasta que la orillita de la hojita se le puso amarillita, se le empezó así como a ir acolochando, ¿verdad? Creo que gracias a Dios ya pasamos de esas etapas donde a ver qué me dice Dios, y hablo la Biblia y ¡pum! A la ley del dedo, ¿verdad? Aquí está lo que Dios me dice hoy. Y Judas se ahorcó. Y eso es lo que estoy preguntando, estoy pidiendo una respuesta para mi vida y me sale ese pasaje, ese versículo, perdón, porque no es así, no es esa la ley del dedo. Ahora entendemos que es diferente, pero entendemos también que necesitamos más alimento, porque necesitamos estar más firmes. Y por tanto,
en la medida que vamos necesitando este alimento diferente, se refiere a que sea más sólido, más consistente, ya no debe haber distracciones ni quien nos distraiga cuando asumimos un servicio para Dios. El Señor a cada uno nos asigna una misión divina. En el lugar donde usted trabaja, usted ahí tiene asignada una misión divina. ¿Cómo así? Dios dice que le ha llamado a usted que es luz a las naciones. Entonces, en el lugar donde usted trabaja, usted es luz. ¿Qué luz? Usted lleva la presencia del Señor Jesucristo a ese lugar. Usted es la puerta por donde Dios puede ingresar a ese lugar y llevar bendición a las personas que ahí laboran, que son sus compañeros de trabajo. Puede llevar el conocimiento de Él, de la verdad de Él, por tanto puede llevar salvación a las personas que laboran ahí. Usted es bendición en el lugar donde está. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ore por sus compañeros de trabajo, ore por sus jefes, ore por todas las personas, ¿verdad?, que tengan que ver con ello. Igual es donde estudia. Igual es en el lugar donde tanto hemos venido hablando últimamente, el lugar donde se vive. Pues aquel vecino no mucho como que me agrada, pero igual voy a orar por él. Y se va dando cuenta que después usted siente esa ternura por esa persona. Y ya no le cae mal porque el Señor ha transformado su corazón y ahora siente necesidad de orar por esta persona y así, diferentes cosas que Dios va haciendo. Y el Señor me llevó a un personaje, no vamos a hablar ahondadamente de él, pero sí quiero tocar ciertas características. Ya nos han hablado de él en muchas ocasiones. Y es Noé. ¿Por qué Noé se salvó? ¿Por qué no se ahogó? Ah, sí, sabemos que escuchó la voz de Dios, claro, que obedeció definitivamente, que construyó el arca, que llamó a los animalitos, que fue salvo él y su casa, ¿verdad? Sus hijos y la familia de sus hijos también fueron salvas, o sea, no se ahogaron. Pero ¿cuál fue la clave en Noé? Él halló la gracia delante de Dios. Fue un hombre justo. Esto conlleva a que fue un hombre completamente obediente. Pero en Génesis 6, versículo 9, nos da, nos resume, nos da extractado el perfil, diríamos hoy en día, de Noé. El versículo 9 del capítulo 6 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y esa es la clave. Caminar con Dios, de la mano de Él, cada día de nuestra vida. Fue un hombre de fe. Él caminó con Dios, escuchó la voz de Dios, pero a la vez actuó. No se quedó solo como, ay, tan linda la prédica, tan linda la enseñanza, qué lindo el tiempo de alabanza y adoración, qué preciosa la palabra profética. Él escuchó y lo puso por obra. Y cada día de su vida caminó con Dios. Es que imagínense la situación que enfrentaron. Un diluvio, no es cualquier cosita. Ya en nuestros tiempos cuando leemos el pasaje como casi 40 días de lluvia. En estos días yo me pongo a pensar, porque creo que allí por mi tierra, dijo aquel, allá por Villanueva, ha habido varios días que han habido diluvios. Han habido diluvios de verdad y las calles en San José, porque nosotros vivimos pegaditos, somos vecinitos de San José, inundadas, unos ríos tremendos. De pronto con un día, con 2 días, y cuando yo veo caer esa cantidad de agua, un día empezó a llover y a ratito se oían los golpes así del granizo que estaba cayendo y después otra vez el agua que estaba cayendo, y yo pensaba en esto,
Señor, y en los 40 días del diluvio, ¿cómo fue la cosa? Hasta goteras nos han salido en la casa ya, con las lluvias que han habido. Entonces, imaginémonos el milagro en la vida de Noé. Se salvó él y su casa, su familia. Y lo que aconteció en la tierra fueron esos 40 días de lluvia, pero él se pudo salvar. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Ahora, esto no es solo para Noé, eso es para usted y para mí. Cualquier situación que se presente en la vida, Dios está con nosotros. Lo necesario es estar de la mano de Él, creerle a Él, confiar en Él, vivir las cosas que Él nos dice que vivamos, de la manera que Él nos muestra que la hagamos. Por ejemplo, jóvenes, yo lo he dicho ya, para mí uno de los desafíos más grandes en la vida es la pregunta aquella, ¿con quién me casaré? Y para mí esa es una de las etapas más complicaditas, ¿sabes? Porque de pronto, digamos que en el camino se cruzan, se le presentan, pues yo diría 10 perfectos o 10 perfectas. ¿Por qué? Porque todos son buenos muchachos y todas son buenas muchachas. Pero el desafío es que una joven diga, ¿cuál es mi perfecto? O que el muchacho diga, ¿cuál es mi perfecta? No es tan fácil el asunto. Pero ¿saben qué, jóvenes? Si hay maneras de poder ponerme de acuerdo con Dios y poder entender y escuchar la voz de Dios que me diga, en el caso de los varones, quién es mi perfecta, y en el caso de las mujeres, quién es mi perfecto. Y es ir ahí a depender del Señor, a buscar, a consultarle a Dios, a poner de pronto parámetros. Mire, no se ponga parámetros inalcanzables o cosas que no, ¿verdad? Un día de estos fui y me midieron la estatura y me preguntaron, ¿usted cuánto mide? 1,63 le dije yo a la señorita, ¿verdad? Ah, bueno. Y me dice, mire, la máquina marcó 1,65. ¿Qué quiere que le ponga? 1,65. Le dije yo, ya crecí, va que no me estoy encogiendo. Pero sale pues que a veces en ese listadito, esto para con los muchachos, se ponen ciertas cosas que no, que sea multimillonario, porque en esta época que está dura la economía, se necesita alguien con un buen abastecimiento. Que si, ¿cómo era la cosa? 90, 60, 90. Yo creo que ahora es menos, ¿verdad? A veces uno mira así, unas personitas así como que ya hasta bajaron las medidas, digo yo, ¿verdad? A menos que se vaya al otro extremo, pero ahora todo el mundo estamos batallando con el peso. Mire, el punto es que ¿qué es lo que se necesita? Una persona temerosa de Dios. Un varón que sea temeroso de Dios. Una mujer que sea temerosa de Dios. Esa es la clave, eso es lo que se necesita. Que si es muy agraciado o no es muy agraciado, Dios le da la gracia. Dios le da la gracia. Eso es así, Dios le da la gracia. Lo que necesita es que sea temeroso de Dios, pero eso ya es para un retiro de jóvenes, ¿verdad? Pero volvamos a Noé entonces. La clave de Noé fue que caminó con Dios. Y por ello pudo vivir el maravilloso milagro de que él, su familia y todos los animalitos que llevó al arca se pudieran salvar. ¿Y qué oportunidad tuvieron de iniciar una nueva vida? Que se levantara una nueva simiente. Dios hizo un pacto con él y le dijo que nunca más iba a volver a destruir al ser humano con agua. Porque acuérdense que en el pasaje, antes del diluvio, ¿qué fue lo que pasó? Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero Dios mismo le dice, no, no más, eso no más. Ahora iban a venir oportunidades a través del Señor Jesucristo, de el Señor Dios Padre dándonos la oportunidad de poder volver a estar en gracia con Él. Entonces imagínense que toda nuestra vida es un diario, un continuo vivir de poder declarar bendición.
Vaya pensando en este momento, con la ayuda del Espíritu Santo, una persona con la que a usted no le es fácil convivir o tratar. Que el Espíritu de Dios se lo vaya revelando. Quien sea esa persona, puede ser de la familia, puede ser externo, de su familia, de su casa, pero esa persona con la que a usted no le es fácil convivir. Piense en la persona, piense en su nombre, si puede que venga a su memoria, su imagen. Y dígale usted allí a Dios, ahí donde usted está: Señor, yo vengo delante de ti, tú lo sabes, porque todo lo conoces, pero hoy yo te confieso, Señor amado, que para mí no es fácil, convivir con esta persona. Se me ha hecho muy difícil poder mantenernos en común acuerdo, en armonía, expresarnos amor, compañerismo, apoyo. Y yo vengo a entregarte lo que yo siento, lo pongo en tus manos. Te pido que me ayudes a poder convivir con esta persona en lo que nos corresponde. Te pido, Señor, que me des amor para esa persona, que me des tolerancia. Y ahí donde usted está, bendiga a esa persona. Señor, yo declaro que bendigo a esta persona, y diga el nombre de esta persona. Yo la bendigo. Y yo declaro que si no te conoce aún, que tú le darás la oportunidad de poder tener un encuentro personal contigo. Y si ya te conoce, pues su corazón es sensible y su oído es sensible a escuchar tu voz, que pueda escuchar lo que tú quieras decirle. Si soy yo quien tengo que cambiar, Señor, te pido que me ayudes a verlo de diferente manera, a verlo como un hijo tuyo o una hija tuyo, o a verlo como alguien que necesita recibir al Señor Jesucristo en su corazón y poder clamar por ello. Yo me declaro libre, Señor, de todo enojo, de toda ira, de todo resentimiento, de toda falta de perdón. Y me declaro lleno de tu paz, de tu amor incondicional. Yo recibo un corazón perdonador. Yo recibo, Señor, la dirección tuya para poder actuar con esta persona y para poder actuar con todos los demás. Porque yo soy, Señor, un representante tuyo aquí en la tierra. Te damos gracias, Papito Dios, porque tú nos has colocado en una tierra de bendición y cada uno de nosotros somos bendición, y eso ha sido solamente por tu bondad. Ayúdanos a declarar cosas buenas sobre nuestra tierra, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre todo lo que nos rodea. Ayúdanos a recordar que tú hiciste un alto al sexto día de la creación y comenzaste a contemplar todo lo que tú habías hecho, y tú mismo pronunciaste que todo era bueno. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder ver cosas buenas. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos inteligencia. Ayúdanos a apartarnos del mal, a poder discernir cuando algo no proviene de ti, y apartarnos, Señor, del pecado y de todo aquello que a ti no te agrada. Ayúdanos a depender de ti, Señor, y a pedirte consejo, y a poder llevar esta vida de convivencia como hermanos en la fe, para que podamos, Señor, experimentar todas tus bondades, tu gracia y tu favor cada día de nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.